Entonces quiero invitarte que abras tu Biblia en el segundo libro de Samuel. Recuerda que estamos estudiando de manera, pues no tan detallada, pero sí vamos avanzando cronológicamente sobre la vida de David, ¿verdad? Estamos aprendiendo de David. Y hoy quiero que abras tu Biblia ahí en segundo de Samuel, en el capítulo, creo que es el 11, el que tenemos. Así es, el capítulo número 11. Y quiero que antes dejes ahí marcada tu Biblia, ¿verdad? Y vamos a una escritura que está en Santiago capítulo 1, versículo 14. Y yo quiero hoy tomar también esta escritura junto con la historia que hoy vamos a hablar para poder entender un poco mejor lo que hoy vamos a compartir. Entonces, Santiago capítulo 1, versículo 14 y versículo 15, Santiago nos está hablando sobre aplicaciones o pensamientos muy prácticos sobre la vida cristiana. Y entonces aquí dice Santiago 1:14, sino que cada uno, repite conmigo, cada uno, o sea, cada uno, yo, tú, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y podríamos decir que aquí Santiago nos está describiendo el proceso, ¿no? El proceso de cómo pecamos cada uno de nosotros. Es el proceso que a veces pasa en segundos o en minuto rápido, ni siquiera lo alcanzas a separar o a distinguir, pero Santiago lo describe muy bien y creo que vale la pena entender, ¿verdad? ¿Cómo peco? ¿Cómo pecamos? ¿Verdad? Claro, si ya pequé o yo pecado, pero ¿cómo sucede? Dice que cada uno es tentado. O sea, el pecado empieza con una tentación, ¿no? La tentación que es todo aquello que está externo de nosotros, ¿verdad? Hay una tentación, y ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Entonces, esa tentación, ¿verdad?, es a hacer aquello que no está bien, que a Dios no le agrada, ¿no? Esa tentación es a lo mejor hacer algo que a Dios no le agrada. Entonces dice, cuando cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia. Cada uno de nosotros, esta palabra rara, ¿verdad?, concupiscencia, también significa la inclinación nuestra a hacer lo malo. Esa es nuestra concupiscencia. Es tu naturaleza pecaminosa, tu naturaleza y mi naturaleza inclinada a hacer lo malo. O sea, es como un imán. Como un imán, nosotros caminamos aquí en la vida y tenemos un imán. Y ese imán, que es tu concupiscencia, tu inclinación a hacer lo malo, ante una tentación, inmediatamente quiere ir allá, quiere cometer aquello que a Dios no le agrada. Entonces, eso es lo que está diciendo. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Mi inclinación a hacer lo malo, mi naturaleza que así soy, así es parte de nuestra humanidad, ¿verdad? Entonces dice, somos atraídos y somos seducidos. Porque la concupiscencia, como te decía, es esa inclinación. Entonces, como un imán, tú vas a aquello y de repente eres atraído, ¿no? Ves algo, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Ves algo, ves una imagen, ves a una mujer, ¿no? A lo mejor con poca ropa. Entonces, esa es la tentación. Ves una cerveza, esa es la tentación, ¿no? Para aquellos que tienen debilidad en el alcohol. Entonces, tu concupiscencia es el imán que cuando la ve, quiere ir ahí. Es el imán, eres seducido, eres atraído. Pero hasta ahí todos tenemos que entender que podemos llegar. El problema es cuando continúa. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué significa? Que en tu mente hay un proceso muy rápido y de repente es decir, bueno, a lo mejor ya ni lo dices, pero simplemente lo justificas, lo haces. ¿Qué tanto es tantito? Cuando te das cuenta ya, entonces tú has sido, ha concebido a luz eso en tu mente
y cuando concibes que lo vas a hacer, entonces das a luz el pecado. Entonces el pecado no es como que, ay, pequé. ¿Y cómo fue? No sé, solo pequé. No, hay un proceso. Había una tentación, tú eres débil a esa tentación, tu naturaleza pecaminosa, tu concupiscencia te inclina a ello, y hasta ahí tú tendrías que cortarlo. Hasta ahí tú tendrías que decir no, porque yo soy un hijo de Dios, o soy más que vencedor, y cambiar el chip, y ahorita vamos a hablar de ello, o seguirte, ¿no? Como dice ese dicho, como gorda en tobogán, te vas, y cuando menos te das cuenta, ya diste a luz el pecado. Y una vez que el pecado, dice Santiago, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, Santiago nos explica de manera muy clara el proceso de cómo se concibe, de cómo se consuma un pecado. Y todos nosotros debemos de entenderlo para poder caminar de manera diferente. Vamos a regresar ahora a 2 de Samuel capítulo 11, porque hoy vamos a hablar de una de las historias más importantes o más conocidas en la vida de David. Ahora, así como David como hombre tuvo muchos errores, también tuvo muchas virtudes. Hemos hablado mucho acerca de ello, y lo que siempre pesaba en el corazón de David ante Dios, lo que siempre pesaba a su favor, era que él era un hombre que tenía temor a Dios. Él era un hombre que tenía un corazón sensible a hacer la voluntad de Dios. No era perfecto, porque ningún ser humano lo somos. El único perfecto ha sido nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, pero era un hombre que amaba a Dios. Sin embargo, tuvo una gran caída David. Y me recuerdan las palabras de Pablo cuando dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Recordamos la semana pasada que David está en el momento más glorioso de su reino. Él ha conquistado todas las naciones de alrededor, ¿verdad? Los enemigos, tiene un reino poderoso, las 12 tribus, ¿verdad? En control. Ha traído el arca, ¿te acuerdas todo lo que hablamos? Ha traído la presencia de Dios al mismo lugar donde él está habitando, cerca de ahí, ¿verdad? Lo que era el monte de Sión, Jerusalén, ¿no? Ahí donde está, y pone una carpa, pone el arca del pacto ahí donde hay adoración día y noche. Y David está en un momento glorioso, pero se confió. Y el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y cuando yo hablo esta historia, y la estuve leyendo y estudiando en estos días, y hoy particularmente, yo mismo tengo mucho temor a compartir esto, porque definitivamente debemos aprender de esta historia. Porque el pecado que David cometió, que sabemos, o el primero de varios, fue el adulterio. O sea, él tomó a una mujer que estaba casada, a Betsabé, y entonces él cometió adulterio. Y el adulterio es uno de los pecados más irreparables que puede haber. Proverbios 6:32 dice: el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no solo será borrada. O sea, yo sé que muchos pecados traen consecuencias muy graves en la vida, pero aquí el proverbio nos describe el pecado de adulterio. Es un pecado que comete aquel que es falto de entendimiento. O sea, aquel que no entiende la gravedad de lo que va a suceder y qué va a pasar. Vas a perder vas a corromper tu alma, vas a ser humillado, vas a ser confrontado, vas a ser humillado por tus acciones, ¿verdad? Y tu afrenta, ¿no? O sea, vas a perder credibilidad, puede ser que pierdas tu familia, vas a perder muchas cosas que se pierden cuando alguien comete este pecado. Ahora, no solamente fue el pecado de adulterio, porque ningún pecado se comete solo ese pecado, ¿no? Vamos a aprender que un pecado te lleva a otros más, como en el caso de David, fue el adulterio, pero de ahí también fue la mentira, fue el asesinato, ¿no? Entonces un pecado lo llevó a más pecados, y así es la vida. Cuando nosotros nos
deslizamos como gorda en tobogán hacia ese pecado, entonces ese pecado te va a llevar a otro pecado y a otro pecado. Desafortunadamente, en todo pecado, y esto es importante recordarlo, en todo pecado hay consecuencias. En todo pecado hay consecuencias. Y Dios nos puede perdonar, pero las consecuencias siempre van a estar ahí. Y con David no fue la excepción. Las consecuencias que David tuvo que padecer por este pecado, por esta situación, fue muy difícil, porque nunca su reino, a partir del 2 de Samuel capítulo 11, que venimos estudiando desde que era un jovencito, pero a partir de aquí, nunca la vida de David volvió a ser la misma. Empezando porque su reino jamás volvió a ser el mismo, se empezó a desmoronar, perdió la autoridad, perdió la confianza. David seguramente derramó muchas lágrimas, y entonces él fue como, ahora sí, como engorda en tobogán, pero en sentido contrario, ¿verdad? Fue perdiendo, se fue desmoronando su reino, su vida, su autoridad, su confianza, sus mismos hijos, ¿verdad? Y cometieron varias cosas terribles, y todo porque David se le hizo fácil el poder hacer algo que lo llevó a graves consecuencias. Entonces, hermanos, este es un pecado que tenemos nosotros que entender que afecta mucho. Yo lo he vivido personalmente como pastor, no yo, ¿verdad? Perdón la manera que lo digo, sino como pastor he tenido que ministrar muchas veces este pecado, ¿verdad? Y es muy triste y te podría contar muchas historias muy tristes. He llorado muchas veces por amigos, por gente, por personas que amo, que han caído en este pecado, ¿no? Entonces es algo que es muy triste. La realidad, la historia de David es una historia muy difícil y también nos lleva a reflexionar. Y vuelvo al pasaje: el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces quiero hablar 3 puntos rápidamente. Yo sé que el tiempo aquí corre muy rápido porque nos queda chiquito, pero quiero hablar 4 puntos. En primer lugar, quiero hablar el descuido para pecar. Segundo lugar, hablando ya de David, el ocultar el pecado, cuando el pecado sale a la luz, y las consecuencias del pecado. En primer lugar, el descuido que David tuvo para pecar. El descuido que David tuvo para pecar. Ahí en 2 de Samuel capítulo 11 vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Hasta ahí. Vemos aquí como te decía, todo pecado lleva un proceso. Todo pecado lleva un proceso. A veces puede ser lento, poco a poco. A veces pasa muy rápido. Lo cierto es que nadie que ama a Dios se levanta con la intención de pecar. Lo cierto es que nadie que ama a Dios nos levantamos en la mañana y decimos: hoy voy a pecar, ¿no? O sea, no, porque amamos a Dios. Entonces, este proceso muchas veces puede ser poco a poco. El engaño puede ser poco a poco. A veces puede ser muy rápido. De tal manera que, como te decía, nuestra concupiscencia es el imán que nos atrae a pecar, y es a través de nuestros sentidos, ¿no? O sea, cómo tu concupiscencia es ese imán: a través de lo que ves, a través de lo que oyes, a través de lo que sientes, ¿no? Como dice el apóstol Juan: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces,
tus 5 sentidos, tus sentidos, que son estos sentidos que tenemos, que son lo que tiene contacto con el exterior, lo que ves, lo que oyes, lo que sientes, ¿no? Lo que gustas. Tus sentidos son el imán. Entonces, David, aquí vemos cómo él está en un momento que parece que todo está bien. Sin embargo, hay 2 cosas que él descuidó y lo vemos aquí. En primer lugar, dice que en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David se quedó en casa. O sea, eso es interesante. O sea, era un tiempo donde David tenía que estar peleando. David tenía que estar ocupado como rey, y ese tiempo no era como en estos tiempos, ¿verdad? Cuando hay una guerra, normalmente los líderes son los que menos hacen nada, ¿no? Están escondidos en sus búnkers. Pero en ese tiempo, David, los reyes, eran los primeros que estaban en la batalla. David era un hombre de guerra, David era un hombre de batalla, David era un hombre que al menos estaba en el campo de batalla y tenía todo para poder estar dirigiendo junto con sus generales y junto con su gente. Entonces, en lugar de que David esté en la batalla, se quedó. Entonces, punto número 1, ¿verdad? Vemos cómo él se quedó en casa. Pero número 2, también nos dice que se levantó tarde. Un día en la tarde, al caer la tarde, repite conmigo, al caer la tarde, se levantó de su cama, ¿no? O sea, a lo mejor estaba durmiendo una siesta, si tú quieres. Después de una buena comidita, a lo mejor estaba durmiendo una siesta. Pero la ociosidad, el no hacer nada, muchas veces es la causa número 1 del pecado. Si no, examinemos nuestra vida. Son los momentos de ociosidad, son los momentos de reposo, de tranquilidad. De hecho, a veces después de victorias, cuando todo está tranquilo, estás ocioso, estás tranquilo, ¿no? Y yo no digo que no haya descanso en nuestra vida, pero una cosa es estar descansando, otra cosa es estar de ocioso. Cuando entonces David está descansando, está de ocioso, no está en la batalla, de repente se levanta y ahí está tranquilo en su terraza. Y entonces de repente voltea y bueno, se le apareció una mujer hermosa, porque así la describe, y bañándose, ¿no? O sea, sin ropa, ¿no? Entonces David ahí pudo haber cortado la tentación. Pero acuérdate que el imán, por lo que ves, por lo que oyes, por lo que sientes, y cuando entonces dejas que tu carne decida, cuando tus pensamientos le das vuelta a ese pecado, ¿verdad? Entonces dices, y yo creo que a lo mejor David se volteó, pero de repente volteó otra vez, o sea, yo no sé cómo fue, o fue directo así, que se aventó, ¿verdad? Pero al final, cuando porque hay el proceso en tus pensamientos, está eso de volverlo a ver, lo abrazas, lo justificas. Pues no, ni modo. Pues qué tanto es tantito. Pues nadie se va a dar cuenta. Pues Dios me va a perdonar. Entonces, cuando David se da cuenta, David empieza a avanzar. No solamente vio, sino que ahora preguntó, ¿no? O sea, vio y preguntó, ¿quién es esa mujer? ¿No? O sea, ya está avanzando. O sea, ya le importa. Ya no es como que no sé quién sea, no me importa. ¿Quién es? O sea, me interesa saber quién es. Y le dicen. Y luego avanzó, tráiganla, la quiero conocer. Y seguramente cuando la trajeron fue deslumbrado. Y después de ahí, ¿qué pasaría? No nos dice la Biblia, pero te lo puedes imaginar. ¿Me explico? O sea, un pequeño tiempo de romance, le habló bonito, la chava pues era el rey, y pues entonces está frente a ella, él es el rey, y como dice ese dicho, ¿a quién no le dan pan que llore? ¿No? Pero luego se comen el pan y están llorando, como le pasó a David. Y entonces pecó. El caso es que David no tenía que estar ahí, tendría que estar en la guerra. El caso es que David estaba de ocioso y el anzuelo fue Betsabé. El anzuelo fue Betsabé, que era una mujer hermosa, y David mordió el anzuelo.
Entonces, ese es el punto que debemos de entender, ¿verdad? Porque no solamente mordió el anzuelo, sino que él avanzó, o sea, tuvo relaciones con ella y la despachó, la regresó a la casa, pero de repente Betsabé le dice, bueno, pasaron los días, no fue inmediato, pero pasaron algunos días seguramente, y entonces Betsabé le da la noticia y le dice, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y entonces David ahora dice, ¿qué voy a hacer? Y entonces conoces la historia, dice, él sabía que ella era esposa de uno de sus valientes, de Urías, y entonces él hace un plan, lo llama para que vaya a acostarse con su esposa. Urías no lo hace, y entonces lo emborracha para tratar de llevarlo a que vaya a la casa, pero Urías dice, ¿cómo voy a ir a dormir a mi casa cuando mis compañeros y mi jefe, el general Joab, están en la batalla y yo voy a estar aquí disfrutando? Urías era un hombre con integridad, era un valiente, un guerrero, un gran hombre. Qué tremendo, porque David lo sabía, era de sus valientes que estaban dispuestos. Urías hubiera dado su vida por David, y David mató a Urías. Y entonces lo regresa a la batalla con una carta, y esa carta la lleva Urías, pero él era tan íntegro que no la va a abrir, y se le entrega al general Joab y le dice, pon a Urías al frente de la batalla para que lo maten. Y entonces lo ponen al frente de la batalla, y entonces obviamente cuando la batalla recia, se hacen a un lado todos y matan a Urías. Y cuando regresan los mensajeros a David, le dicen, David, la verdad perdimos muchos hombres, la batalla estuvo fea, no tenían que haber perdido tantos hombres, porque obviamente era un ejército preparado para pelear y saber cómo eran el tiro, ¿verdad? Para no dejarse perder, pero lo hicieron por causa de Urías. Y entonces David, bueno, pues en la guerra mueren muchos, ni modo, ni hablar, qué lástima, ya se murió. Entonces, Betsabé, vente a vivir conmigo, estás embarazada, vamos a tener un hijo y todo está bien. Entonces, punto número 2, David ocultó el pecado. Solo puntualizo el punto número 1, es cuando tú estás ocioso, cuando muchas veces estás descuidado y nadie se levanta para pecar, pero tenemos que cuidar nuestros pasos, nuestras acciones, incluso identificar en qué puntos pecas, ¿no? Tengo que avanzar porque ya llegó el teclado, miren nomás. Segundo lugar, ocultó el pecado. Y el ocultar el pecado tal vez fue más grave, escucha bien, fue más grave que el mismo pecado. Ocultar el pecado fue más grave tal vez que el mismo pecado. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará. Proverbios 28:13. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ocultar el pecado es algo que tenemos que aprender de aquí una gran lección. Todo pecado tarde o temprano saldrá a la luz. Todo pecado. Jesús lo dijo en Lucas 8:17, porque nada hay oculto, repite conmigo, nada, y lo está diciendo Jesús, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Todo pecado, tarde o temprano, sale a la luz. Pero lo peor es que para mantener un pecado oculto hay que mentir, y la mentira tiene fecha de vencimiento. Porque tú no puedes mantener un pecado oculto sin mentir. Pero recuerda que la mentira tiene fecha de vencimiento, y al final se descubre, y al mismo tiempo la confianza se muere. Y David creyó que no iba a pasar nada. Por lo menos pasó un año. Escucha bien, un año desde que David pecó, porque todavía el niño ya nació, 9 meses de embarazo, y todo bien. A David a lo mejor ya hasta se le había olvidado. Pero cuando tú ocultas el pecado, cuando tú estás pecando y dices, ay, se da cuenta y todo aquí, todo está bien, y lo trata de sostener, tarde o temprano va a salir a la luz. Dios lo va a sacar a la luz. Y el punto número 3 es, el pecado sale a la luz. El pecado sale a la luz. Porque aunque David creyó que no iba a pasar nada,
Entonces el profeta Natán un día llegó y lo confrontó. Y qué fuerte lo confrontó, ¿verdad? Y siempre que Dios permite, escucha bien, que un pecado salga a la luz, o seamos confrontados con una mala actitud o con una acción pecaminosa, es porque nos ama. O sea, aquí vamos a ver nuevamente el amor de Dios. O sea, en la vida nosotros no podemos ser personas doble cara, no deberíamos de serlo. Pablo decía nosotros somos cartas abiertas. O sea, nosotros como nos conocen somos, y no andamos ocultando ni haciendo cosas raras. Entonces, tarde o temprano el pecado sale a la luz. Pero cuando estamos ocultando un pecado, cuando sale a la luz, o cuando eres confrontado por una acción pecaminosa o una mala actitud, ¿verdad? Que algún líder o el pastor te dice, oye, no está bien lo que estás haciendo, no te enojes, no te digas, ay, ¿por qué? O sea, ese es el amor de Dios. No creas que Dios te quiera avergonzar. Claro, en el pecado hay vergüenza, porque el pecado trae vergüenza. Pero Dios lo que quiere es mostrar su amor. Así lo dice Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, Natán va a confrontar a David y le cuenta una historia que te hace llorar. O sea, porque David ni idea, y Natán entra con la confianza que tiene de ser el profeta y dice, te tengo que contar algo. Un hombre rico tenía muchas ovejas y un hombre pobre tenía una ovejita, y esa ovejita era como su hijita, ¿verdad? Como su pequeña hijita. La cuidaba, la bañaba, la atendía. Pero un día el hombre rico hizo una gran celebración y tomó la oveja del hombre pobre, la mató. En lugar de haber agarrado cualquiera de sus ovejas que tenía, la mató y se la quitó al hombre pobre. ¿Qué hay que hacer? David, ayúdame a resolver este juicio. Y David inmediatamente dice que se encendió el furor de David en gran manera contra ese hombre que estaba describiéndole Natán, y le dijo a Natán, vive Jehová, que el tal es digno de muerte y debe pagar la cordera. O sea, hay que matarlo, y aparte que pague con 4 tantos, porque hizo tal cosa, no tuvo misericordia. Y ese es el juicio de David. Y era la única manera. Natán, bueno, ahí actuó con sabiduría para sacar del corazón de David y hacerle ver la gravedad de su pecado. Y entonces lo estrelló, porque entonces le dijo a Natán, tú eres ese hombre. Fue la única manera de estrellar a David, fue exponiéndolo su corazón. Fíjate qué fuerte. David hizo un juicio humano. Y es aquí donde aprendemos que como personas somos muy duros con los demás, pero muy suavecitos con nosotros. Este es otro tema, pero así somos, tenemos que aprender. Somos duros con los demás. Siempre cuando tienes que hacer un juicio de alguien, es nuestra naturaleza ser duros. Pero cuando es hacia nosotros, es que Dios conoce mi corazón. Es que no era de veras, no soy tan malo. Y David hace un juicio duro. Y por eso la Biblia dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que haga juicio sin misericordia. Eso está en Santiago 2:13. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Termino. Las consecuencias del pecado. Porque David se da cuenta en ese momento, yo no sé, bueno, sí dice la Biblia, ¿verdad? Que él inmediatamente reconoció su pecado. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Todo pecado tiene consecuencias. La Biblia de hecho dice que la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es ¿qué? La muerte.
Entonces David mismo declaró que la paga del pecado de ese hombre merecía la muerte. Pero cuando David reacciona, o sea, cuando Natán lo dice, tú eres ese cuate, entonces David dijo, pequé contra Jehová. O sea, él se arrepiente. O sea, realmente él lo traía, pero lo guardó. Y como te decía, fue peor guardarlo que el pecado mismo. Y Natán le dice, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero repite conmigo, consecuencias. Hay consecuencias. Y Dios perdona, hermano. No hay pecado que Dios no nos perdone. No hay pecado que tú sientas que hiciste que no. Dios es un Dios que nos perdona todo pecado. Si tú vienes a Él, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado. Pero las consecuencias, a David le dice Natán, no se apartará jamás de tu casa la espada. Yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Fíjate qué grueso. O sea, sobre tu casa levantaré el mal. Tus mujeres serán tomadas por otros hombres. O sea, lo que tú hiciste en secreto, otros hombres las tomarán en público. Tu hijo, producto de esa relación, se va a morir. Son consecuencias. Y a partir de ahí David nunca volvió a tener ni la familia, ni el reino, ni la vida que tenía, porque el adulterio es un pecado que destruye tu vida. Esta historia nos debe hacer temblar y recordar que somos vulnerables. Todos lo somos. Pero si caminamos con los pies bien puestos en el piso, podemos cuidar nuestras decisiones. Cada día somos tentados, porque la tentación está ahí, en cualquier área. Hoy estamos hablando de una parte del área sexual, pero tenemos que aprender que no podemos jugar con el pecado. ¿Qué se hace cuando pecamos? En primer lugar, se confiesa y se aparta del pecado. Pastor, es que pequé. Está bien, confiésalo y apártate. Si no puedes, pide ayuda, pero no dejes que crezca como una bola de nieve. Susana Wesley, una mujer que es tremenda, que fue la madre de Juan Wesley, uno de los grandes avivadores en Inglaterra hace 2 siglos. Ella decía, pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, que altere la sensibilidad de tu conciencia, que oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu. Eso para ti se convierte en pecado, independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. El pecado, y ya acabé, te llevará más allá de donde pensabas llegar. El pecado te alejará por más tiempo de lo que habías pensado. El pecado te costará más de lo que querías pagar. Pecas a tu manera, pero tienes que regresar a la manera de Dios. El pecado engendra pecado. El placer es efímero y temporal, pero las consecuencias del pecado son duraderas. El pecado te lleva a justificar lo que has hecho, y no hay pecado oculto que Dios no ponga en manifiesto. Vamos a orar. Señor, con esta historia, que aunque la hemos hablado muy rápido, yo quiero pedirte que tú nos enseñes, que de verdad, Señor, podamos poner los pies en la tierra y reconocer que tenemos que tener cuidado en nuestro caminar. Estamos firmes por tu gracia, pero no por eso podemos gloriarnos de ello. Que cada día cuidemos nuestros pasos, que cada día cuidemos nuestros ojos, nuestros oídos,
Que las tentaciones que tenemos a nuestro alrededor y que cada uno sabemos en cuáles somos débiles, Señor, aprendamos a huir de ella, a no acercarnos ahí. Que entendamos, Señor, que tú nos amas, pero tú eres un Dios justo también. Y el pecado, Señor, cuando se oculta, nos destruye. Dice también en uno de los salmos, y David lo decía: mientras callé, envejecieron mis huesos, porque el pecado oculto nos seca. Señor, pero que también aprendamos a confesar nuestro pecado, que aprendamos, Señor, a ser transparentes, aun cuando a veces es vergonzoso, pero tengamos que decir: necesito ayuda. Y Dios, líbranos, y que podamos caminar haciendo tu voluntad, porque a veces hemos visto que al pecado tú lo vas a perdonar si nos arrepentimos sinceramente, pero a veces las consecuencias te tienen que afrontar. Hay dolor, hay lágrimas, hay quebranto como en la vida de David, pero es parte, Señor, de haber sido insensibles a tu voz. Gracias por este tiempo, iglesia. Que el Señor te bendiga y que esta palabra nos ayude para caminar con temor y temblor, porque nuestro Dios es un Dios consumidor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.